Comienzo por comentarles que este es un proyecto personal porque mi debilidad es la historia. Cuando yo inicié en el periodismo y la carrera de periodismo y comunicación no existía en todo el noroeste del país y habría que viajar hasta Guadalajara o Ciudad de México o Veracruz, no quedaba más que el aprendizaje en campo. Yo inicio justamente trabajando en los medios de comunicación de la época, que eran esencialmente impresos, y me formo empíricamente conociendo de la vida política de este país y de la historia, porque tuve que regresarme hasta los tiempos del surgimiento del primer periodista mexicano, zacatecano. Él era un religioso, era lo que había en la época, y posteriormente a un personaje central de la vida nacional que fue Francisco Zarco, con una destacadísima participación en el siglo XIX, justo en la época juarista del Congreso Constituyente del 56-57. Regreso a Baja California. Baja California es muchas cosas tan distintas a lo que es el resto del macizo mexicano por su propia naturaleza geográfica. Era una cápsula en el tiempo, era una cápsula en la que había o se vivía una experiencia distinta. En Baja California, en la península, nuestra California, lo recuerdo con mucha precisión, porque aquí nació California en realidad. Para quienes no lo saben, que es muchísima gente, les quiero decir, aquí nunca hubo aztecas, ni toltecas, ni mayas. Aquí solo hubo Cochimí, Guaycura, Pericúes y Laimón, algún grupo reducido de habitantes conocidos como Laimón, por allá por la zona del sur de California, en Loreto. Y la etnia conocida en la época, porque el registro más antiguo se lo debemos a los españoles, concretamente a los misioneros, nos remonta a un pueblo nativo que es quizá quien tuvo una cobertura territorial la más grande de todas las agrupaciones de seres humanos que había en la península hace 500 años. Estamos hablando de los Cochimí, cuyo territorio o nación Cochimí abarcaba desde lo que hoy es Loreto hasta el Rosario en el sur del Ensenada. Una realidad diferente empezaba a surgir o se presentaba en el caso de la parte norte de la península, en Baja California, donde lo que tenemos son grupos yumanos, 5 concretamente, 5 etnias, y una de ellas que es una comunidad muy pequeña que reside en la zona de Santa Catarina, formada por integrantes Pai Pai y Kumiai, que empezaron a socializar, a emparentarse y a generar nuevas familias con una variante lingüística determinada por ellos para para tener su propia personalidad. Surgió así este grupo, de los que quedan pocas familias. En términos generales, en la parte norte de la península tendremos más o menos entre 3.500 y 5.000 habitantes nativos de estas 5 etnias. Les quiero decir, a pesar de lo que afirman los investigadores especialistas, hay, que yo tenga conocimiento, por lo menos un par de centenares de personas que se asumen como descendientes de Cochimí, aun cuando para un sector de la academia, de los investigadores, los Cochimí quedaron extintos. De hecho, los propios misioneros ya hablaban de una extinción temprana de los Cochimí, y sin embargo, insisto, hay por lo menos entre 200 y 500 personajes, habitantes del desierto central, sobre todo gentes que nacieron en las comunidades
aledañas a las misiones de San Borja y San Francisco, Santa Gertrudis de Isla Magna, esto en el sur de Baja California, y parte de Baja California Sur, que se asumen como descendientes a pesar de que oficialmente la lengua ha quedado extinta. Yo debo decirles que queda por ahí alguna especie de diccionario elaborado por los jesuitas a cargo del proyecto evangélico, del proyecto misionero en Baja California, en la California mexicana, pero aun cuando pareciera que la historia de los pueblos nativos de la península comienza en el 1500 y tanto con los primeros avistamientos de nativos, ya sea por parte de los españoles que toman posesión a partir de 1500 y tantos con el arribo de Hernán Cortés. Había pues reportes ya de navegantes que transitaban por el Pacífico y alcanzaron a distinguir pueblos nativos en la zona de la costa, sobre todo en la zona de Isla de Cedros, por ejemplo, donde siglos después se ha venido comprobando la existencia de habitantes en esta península hace por lo menos 12.000 años. Baja California, según los vestigios encontrados, fue habitado entre 12.000 y 15.000 años por grupos que no tienen nombre, son una referencia surgida a partir de los vestigios pocos que son los utensilios de piedra, que son las flechas, las puntas de flecha, y otros pequeños detalles que han permitido a los investigadores determinar cómo pudieron haber sido eventualmente estos antiguos habitantes. Estamos pues frente a uno de los grandes misterios sobre el poblamiento de esta península, y los registros que existen nos hablan esencialmente de los grupos nativos que les acabo de comentar en toda la península. A partir de ahí es relevante que les comparta el dato de que el vestigio más importante que nos revela no solo la presencia del hombre, sino algunas de sus probables características y visión, es un patrimonio tangible, materialmente tangible. Está grabado en roca. Y apenas nos hemos enterado, hace 3 décadas quizá, en que ya había sido posible identificar una antigüedad en algunos de los grabados encontrados en esta península. Yo le voy a pedir a la licenciada Juanita Flores si es tan amable de compartirme estas fotografías. Las fotografías de una obra fotográfica de 50 imágenes que les comparto a continuación. Son imágenes de arte rupestre en las dos Baja California. En la parte norte lo que tenemos es un hallazgo, una reserva, un parque arqueológico, es de hecho el único que oficialmente tiene reconocido el INAH y abierto al público. Pero en Baja California, hoy se sabe, tenemos como 250 sitios de arte rupestre, con estilos diversos, con antigüedades distintas. Eventualmente algunas de estas expresiones datan de la época de los humanos. Los Kumeyaay, por ejemplo, que tendrían más o menos 1500, eventualmente hasta 2000 años de edad. Y no se descarta que tal vez algunos de los humanos fuesen responsables de la producción de arte rupestre, que en Baja California tiene rasgos diferentes diametralmente respecto del arte rupestre del sur de Baja California, del sur de la península. Son distintos en características, en color, en tipo de figuras, pero en todos los casos lo que vemos son figuras, son retratos de personas, de seres humanos, y rasgos geométricos, trazos de diversa naturaleza que los especialistas todavía no terminan de identificar. Los primeros rasgos de la presencia
del europeo también están plasmados en el arte rupestre. Acabamos de ver ahí la imagen de una carabela, la única que yo sé que existe en toda la península, y está en el sur de Baja California, en nuestro estado, en la zona de San Fernando Belicatán, donde estaban los restos de una misión, más o menos 1 kilómetro adelante, en un arroyo, en una pared rocosa, grabado, porque era un estilo que predomina en el norte de la península, la figura de la carabela y varios personajes que aparecen ahí, entre ellos un hombre con sotana, que había sido visto por los indígenas y grabado en roca. La cruz aparece en varios sitios, incluso en el más relevante de toda la península, que es en el fondo del cañón Santa Teresa, en San Francisco de la Sierra. ¿Por qué hablo tanto del arte rupestre? Este proyecto de documentación, investigación y documentación del arte rupestre surge con la intención de divulgar este patrimonio histórico y cultural que todavía sigue amenazado en algunas zonas. Es un patrimonio abandonado por mucho tiempo. Yo debo decirles que el arte rupestre empieza a ser visibilizado hace más o menos un siglo, poco más de un siglo, en el mundo entero. En el viejo continente se localizan expresiones de arte rupestre que empiezan a identificarse con antigüedades de 20.000 años. Las más famosas que ustedes pongan sobre la mesa iniciaron en España, Francia, y están identificadas con una antigüedad más o menos de 20 y tantos mil años. Siguen los hallazgos de arte rupestre, la historia del arte rupestre y la expresión del ser humano, de los neandertales, del Homo sapiens, de estas gentes, empiezan a surgir en años recientes. Los más antiguos han sido localizados en África, algunas pinturas o grabados muy sencillos, pero que ya expresan una antigüedad de 75.000 años más o menos. Pero en el nuevo continente, en América, han resultado ser las más antiguas y espectaculares del mundo las nuestras, las de Baja California. Hasta hace más o menos 3 décadas se tenía como la expresión de arte rupestre más antigua un grabado por allá por algún arroyo en Texas. Y es hace como 3 décadas que un científico aplica técnicas nuevas para datar el sitio allá en Mulegé, y sorprendentemente ahí se confirma que la antigüedad de estos grabados son entre 7.500 y 9.000 años. Yo debo decirles que antes que Harry Crosby, este explorador norteamericano muy reconocido por nosotros en Baja California, hizo un trabajo extraordinario, fundacional, me parece, pionero sin duda, todo ese trabajo se fue a Estados Unidos. Nada quedó con nosotros. Ese trabajo meritorio lo han disfrutado los norteamericanos. Y entonces, de ahí mi interés por generar un acervo de imagen, un registro para efectos de divulgación del arte rupestre, porque es la expresión más antigua de la presencia de los pueblos originarios en esta península. Cuando en mi libro junto 2 elementos, el nombre de humanos y arte rupestre, 7.500 años, tiene una intención clara. No pretendo afirmar que el arte rupestre que tenemos sea hecho por los humanos. Por razones de temporalidad eso es imposible, por supuesto. Pero estos 2 rasgos son de lo más distintivo y relevante de nuestro patrimonio histórico en la península de Baja California. El arte rupestre, por lo que les acabo de expresar, el arte rupestre por su antigüedad nos habla de la primera escritura prácticamente de los seres humanos que habitaron esta península hace 7.500. Si oficialmente se reconoce una presencia de hace 12.000 a 15.000 años, esas sociedades habrían tardado en desarrollar una visión, formas de organización, una inteligencia inicial, tardarían 7.000 años en expresarla. Bueno, pues la primera expresión
es esta serie de escritos en roca, es fotografías que nos plasman el entorno, y se enfocaba mucho en los animales y los seres humanos, se retrataban a sí mismos en el arte rupestre, y en ellas encontramos una cantidad increíble de información que ha puesto a trabajar a los investigadores para determinar si la presencia de figuras como las que aparecen ahí con 6 dedos realmente refleja una realidad o una realidad imaginaria a partir de visiones mágico-religiosas o cosas por el estilo. El trabajo de conocimiento sobre el arte rupestre nos conduce inevitablemente a la sociedad de la época. Es un trabajo muy profundo, muy amplio, no pretendo abordarlo aquí, lo planteo solo por su relevancia como una de las 2 expresiones más valiosas en que nos ayudan a identificar la dimensión del patrimonio histórico y cultural que tenemos en esta península. La otra expresión de ese patrimonio es la del patrimonio vivo, lo que tenemos. Si aún con el paso del tiempo resulta que quienes se asumen como descendientes de Cochimín no lo son, lo que sí tenemos, privilegiados nosotros aquí en Baja California, en la parte norte de la península, son grupos nativos. Los humanos son lo más cercano que tenemos los baja californianos al legado de los pueblos originarios de esta península, aun cuando tengan solo 1500 años o 2000 años, como dicen los investigadores. En Baja California hay una historia todavía muy desconocida sobre los grupos humanos que estuvieron aquí en este territorio anteriormente. Hace un par de años se han encontrado en la Becera, a medio camino rumbo a Ensenada, restos humanos, 16 seres humanos y algunos animales, un par de perros, lo que nos habla de animales que ya eran considerados compañeros de los así llamados lajoyanos. Y lajoyanos porque es en La Joya donde un investigador norteamericano localiza restos de una civilización surgida y asentada hace 5.000 años, eventualmente hasta 12.000 años, les quiero decir, por toda la costa del Pacífico hasta la Patagonia. Y otro dato relevante, el hecho de que la costa que conocemos, la línea de costa, es una muy distinta a la que pudo haber existido en el tiempo que estaban estos habitantes. Dicen los investigadores del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, la costa realmente pudo haber quedado inundada después de los deshielos y estaría unos kilómetros más adentro, tal vez 3, 4, 5 kilómetros más adentro, habría sido la línea de costa original, y en ella está la huella sepultada en agua de civilizaciones quizá de tan lejanas como 12.000 años. Se los comparto así muy brevemente para dimensionar el tamaño del patrimonio que los baja californianos nativos y adoptivos tenemos en nuestras manos. Y esto me remite al segundo punto, al central, el valor de la historia como la matriz donde se cimenta, donde empieza a cimentarse y a construirse una identidad que por supuesto evoluciona con el paso de los siglos, pero que es nuestro activo más valioso, sobre todo cuando desde hace 30, 40 años como periodista escucho decir de parte de investigadores, sociólogos, estudiosos, que uno de los principales problemas que tenemos en Baja California, particularmente en Tijuana, es la falta de arraigo. En una Tijuana que creció durante muchos años con el nivel de crecimiento demográfico por migración, el más alto del país hasta que llegó a Rosarito y nos quitó ese lugar. Seguimos teniendo entonces un problema de origen, de grupos humanos que han llegado y siguen llegando a esta península, a Baja California y a Tijuana, con sus raíces en la mano y andan con ellas en la mano durante 30, 40 años, 20, generan una familia y no terminan de asumir y de asentarse en su hogar.
porque esto se convierte en su hogar.